Muchas bendiciones del Padre Celestial. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Estas últimas semanas, el pastor, ¿verdad? Por varias semanas nos introdujo, nos sumergió en un mundo muy hermoso, ¿verdad? En la explicación de lo que es el tabernáculo. Bendiciones a todos los que están conectados, disculpen. Muchas bendiciones a la iglesia virtual que se conecta con nosotros. Y el pastor, ¿verdad? Nos estuvo enseñando desde el inicio de lo que era todo el tabernáculo hasta llegar al lugar santísimo, que fue el último, ¿verdad? Clase que tuvimos poderosa, demasiado tela para cortar. Todas esas enseñanzas que el pastor trajo estuvieron poderosísimas, profundas, pero yo sé que pudiéramos seguir continuando aprendiendo del tabernáculo porque hay demasiada revelación ahí. Por lo tanto, partiendo de todo eso que aprendí durante esa semana, toda esa enseñanza tan hermosa, yo soy de las que también hago anotaciones y también me pasa como el pastor que a veces anotando tengo una predicación y lo comparto delante del Señor y mi madre de testigo que en esta última clase del tabernáculo, del lugar santísimo, yo anoté tanto y tanto que cuando vine a ver tenía todo un bosque y yo dije, me van a poner pronto a predicar. Bueno, quiero ir entonces rápido a que vayamos primero a Juan. Vamos a estar yendo a un capítulo de Éxodo que va a ser el capítulo clave. Pero quiero primero que partamos de un versículo muy importante que se encuentra en el Evangelio de Juan, y es el capítulo 10, versículo 9. Quiero ir ahí rapidito. Lo pueden ver en las pantallas, también está en la versión Reina Valera. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y habitará y hallará pastos. Y lo voy a repetir una vez más. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiero detenerme ahí antes de ir a Éxodo. Vamos a estar moviéndonos entre Éxodo 25 y este versículo continuamente. Pero siempre me gusta traer los evangelios, ¿verdad? No me gusta quedarme solamente en el Antiguo Testamento, aunque sabemos que al final la Biblia nos la dividieron después, al principio no estaba dividida, ¿verdad? Es todo un rollo, ¿verdad? Que simplemente nos revela Jesús. La semana pasada, cuando el pastor estaba hablando del lugar santísimo y hablaba de el arca del pacto, ¿verdad? Y lo que allí estaba y lo que representaba cada una de esas partes, el maná, la vara de Aarón, ¿verdad? Y también hablaba, ¿verdad?, sobre los querubines de oro que cubrían el arca. Y hablaba de la diferencia entre lo que era el lugar santo, el lugar santísimo. Es bien importante que recordemos que todo el lugar era santo desde los atrios, todo era santo. Todo era santo, así mismo lo dice la palabra en Éxodo, y todo estaba consagrado y con un propósito para el Señor. Pero se nos enseñó y aprendimos, ¿es bueno estar en los atrios? Sí, es muy bueno. ¿Es bueno, verdad, estar en los atrios del Señor? Sí, pero es más bueno estar en el lugar santo, ¿verdad que sí? Pero mucho mejor es estar ¿en dónde? En el lugar santísimo. Y aprendimos en todas estas enseñanzas que el tabernáculo, más que cualquier otra función, que tuvo varias, lo que hizo fue tener una función simbólica y profética de quién era Jesús. Todo desde el atrio hasta el lugar santísimo representa ¿a quién? ¿A quién? No me diga otro porque es Jesús. A Jesús. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, Él se tabernaculizó. Él se hizo tabernáculo. Ya el tabernáculo no tenía razón de ser porque mientras Él estuvo en la tierra y se hizo hombre y cumplió el propósito por el que Él vino, Él se tabernaculizó. Él se hizo el tabernáculo perfecto. Y empezamos por el atrio. Y yo iba apuntando cosas que el pastor decía y anoté, ¿verdad?, que en los atrios, lo voy a buscar exactamente como lo escribí para no parafrasearlo.
En los atrios es donde yo comienzo a ser seducido por Dios. En el lugar santo yo soy conquistado por Dios. Pero en el lugar santísimo yo soy poseído por Dios. Seducido, conquistado y poseído. Porque solamente era en el lugar santísimo donde se tenía una plena intimidad. Y cuando llegamos al nivel de intimidad, donde todo se consuma, entonces y solamente entonces hemos sido totalmente poseídos. Porque la conquista es buena. Esa etapa de conquista, qué buena es, ¿verdad? Y que mucho esfuerzo en la conquista. Pero si que te quedaste en la conquista y no posees. Primero, desde los atrios somos seducidos. Por eso es que dice la palabra que entrar por sus atrios como con acción de gracias. Y luego por sus puertas con alabanza, adorad y bendecid su nombre. Entonces está el lugar santo que hasta en aquel momento sabemos que era hasta donde más se permitía llegar. Y que solamente el sumo sacerdote, eso ya lo sabemos, no lo vamos a repetir, era el que podía entrar al lugar santísimo y aún así estaba en riesgo de muerte. Era una situación de vida o de muerte. La intimidad siempre nos debe llevar a la vida, nunca a la muerte. La intimidad se diseñó y se creó para llegar a la vida. Yo no sé si ustedes lo están creyendo o están arrancando todavía. La intimidad se creó para dar vida y nunca para dar muerte. ¿Cuántos lo creen? La intimidad donde descubrimos lo que pensamos que era indescubrible. En la intimidad es donde se nos es revelado lo que jamás pensábamos que se nos fuera revelado. En la intimidad donde ya el velo no está. En el tabernáculo sabemos que dividía ese velo el lugar santísimo. Pero ahora sabemos que una vez Cristo murió y resucitó, ese velo fue ¿qué? Rasgado y podemos entrar con libertad. Pero eso tiene otra razón de ser. Quiere decir que cuando un velo es rasgado, es que la venda de nuestros ojos es quitada, de lo que hablaban hoy, la visión espiritual, y vamos a ver a nuestro Dios en una dimensión que nunca antes lo habíamos visto. Pero también nos vamos a dejar descubrir a nosotros mismos. Claro, Dios ya nos conoce. Él nos conoce mejor que nosotros. Ya nos descubrió hace rato. Pero Él le gusta que nosotros le permitamos el deleite de sentirnos descubiertos por Él. Y eso solamente se logra en el lugar santísimo. Por lo tanto, en primer lugar, el tabernáculo representó a Jesús. Pero no se quedó ahí. Porque luego que Jesús murió y resucitó, ¿a quién envió? Estamos haciendo un repaso. ¿A quién envió? Al Espíritu Santo. Pero un espíritu tiene que habitar ¿dónde? En un cuerpo. Por lo tanto, significa entonces que ya no solamente Jesús se tabernaculizó y Él es el tabernáculo. Ahora Él ascendió al lado del trono de su Padre, está sentado a la diestra del Padre, envió al Espíritu Santo a morar entre nosotros. Ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Y quiero decir algo más que Dios me ministraba mientras preparaba esta enseñanza. Miren lo que Él me decía. Ustedes son el tabernáculo más imperfecto que existe, pero es en el que más a mí me gusta estar. Ustedes, y me incluyo, pero Él me estaba hablando, ¿verdad?, de nosotros, el pueblo de Dios, su novia, los seres humanos, son el tabernáculo más imperfecto que existe, pero en el que más me gusta estar. No solamente es el más que le gusta estar, en el único que le interesa estar. No le interesa a ningún otro. Porque no hay ofrenda más grata al Señor que nosotros mismos. Por lo tanto, si usted no se acuerda nada más esta noche, aunque yo declaro que se va a acordar de todo, usted recuerde eso. Max Lucado, en uno de sus libros, y así se titula el libro, dice que nosotros somos la casa favorita de Dios. Amén. Cuando vemos en el versículo que acabamos de leer de Juan, capítulo 10, versículo 9, Jesús mismo, ¿verdad?, se está llamando a Él como la puerta. ¿Y por qué quise traer este versículo antes de entrar a Éxodo? Porque cuando hablábamos, hablaba el pastor el martes pasado, hablaba
de que el lugar santísimo era el único lugar que nos faltaba por ir, pero que en aquel momento solamente había un acceso para una sola persona. Y esa persona solamente podía expiar los pecados de todo el mundo una vez al año. Expiarlos, cubrirlos, no limpiarlos, no quitarlos, expiarlos y cubrirlos. O sea que siempre era algo temporal. Pero todos sabemos que ahora nosotros somos parte de ese lugar santísimo, porque ya no se trata de una estructura, aunque sí nosotros honramos este lugar y esta estructura donde estamos, porque sabemos que en esta estructura, aunque es un edificio, simboliza el lugar donde venimos todos juntos a adorar a Dios. Por lo tanto, para nosotros es un recinto sagrado. Pero el problema está cuando pensamos que esto es más sagrado que nosotros mismos, porque nosotros somos ahora también ese lugar santísimo. La presencia de Dios es el lugar santísimo. Y se nos enseñaba el martes pasado que ese lugar santísimo no tiene una fecha, ni una hora, ni un lugar específico. Siempre lo repito y lo repetiré. Cuando Jesús estuvo frente a la samaritana, y nunca me voy a cansar de hablar de la samaritana, yo la voy a abrazar a ella cuando llegue allá arriba, la voy a abrazar. Después de Jesús, claro está, importante. Pero siempre recuerdo esas palabras que Jesús le dijo, que la hora había llegado, que ya no era ni aquí ni allá, que lo que estaba buscando era adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, porque no se trataba del lugar, se trataba de la actitud del corazón. Vamos a ir entonces a Éxodo, esa fue la introducción, amén. Vamos a ir entonces a Éxodo capítulo 25, les va a sonar muy familiar porque ese capítulo estuvimos trabajando en los martes pasados. Éxodo está justo después de Génesis. No voy a hacer como hacen otros que dicen que está entre Génesis y Apocalipsis. No, yo me porto mejor. Así que justo después de Génesis se encuentra Éxodo. Éxodo capítulo 25. Y vamos a comenzar a leer exactamente desde el versículo 30. Estamos en Reina Valera. Usted luego puede buscar en la aplicación Biblia Paralela y le aparecen todas las demás versiones de la Biblia y usted puede comparar como lo dice en cada versión, que eso siempre enriquece, ¿verdad? Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Seguimos los demás versículos. Harás además un candelero de oro puro, ladrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán ¿de qué? De lo mismo. Esto no lo vamos a leer por encimita porque ya se discutió, pero quiero llegar a un punto. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero al otro lado. Continuamos. 3 copas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 4, 5, 3. 3 copas. ¿Verdad? Vamos a continuar el siguiente versículo. ¿Verdad? Y dice, y en la caña central del candelero 4 copas. ¿Ahora cuántas hay? En forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Continuamos el siguiente versículo y el siguiente más. Ok. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza ¿de qué? ¿De una qué? Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Me quiero detener aquí un momento. Cuando el pastor estaba hablando, los martes pasados, sobre todo el martes pasado, me ministró mucho. Yo escribí tanto, pero tanto. Hablaban de la construcción. Y mientras él hablaba, inmediatamente vino a mi mente un libro que yo leí por una escritora exquisita cristiana. Un libro que se lo recomiendo a cualquiera porque es hermosísimo. Este es mi top 5 de libros que más me gustan, eso es mucho decir, que se llama En el umbral de tu voz. Yo he hecho mención de ese libro anteriormente. Y mientras el pastor hablaba el martes aquí, yo recordé eso porque ella hablaba y comparaba, ¿verdad? Lo que es la Torre de Babel, que es una construcción que se tocó también en el discipulado, ¿verdad? Una construcción que simbolizaba confusión y hecha por hombres. Muy bien hecha, pero era hecha ¿por qué? Por hombres. Y que hay una diferencia entre lo que es el ladrillo y la piedra. Que la piedra, aunque nunca tiene una forma uniforme, es mucho más sólida, más fuerte,
más duradera. Sin embargo, el ladrillo tiene una forma, bien, valga la redundancia, es uniforme, ¿verdad? Que es de una misma forma, también es fuerte, también dura, pero nunca jamás como una piedra ni cumple el mismo propósito de una piedra. El ladrillo representa construcciones hechas por el hombre y la piedra representa el diseño de Dios. Entonces, cuando el pastor hablaba y traía este versículo, venía a mi mente cómo Dios a nosotros en cada diseño de nosotros ahora como tabernáculo, Él ha puesto instrucciones específicas a cada uno de nosotros. Muchas todavía nosotros las desconocemos, porque cuando Él nos creó, nosotros no estábamos allí, más bien no nos acordamos, ¿verdad? Él ya nos había pensado, ¿verdad? Él dijo, por lo tanto, nosotros como tabernáculos de Dios, porque Jesús es el tabernáculo, pero que a través del Espíritu Santo, hasta que no nos vamos a encontrar con Él, se tabernaculiza ahora a través de nosotros y dentro de nosotros. Amén. Y en ese tabernáculo que somos cada uno de nosotros, hay una intimidad y unos procesos por el cual nosotros tenemos que pasar. Y entonces vuelvo al principio, a la introducción. ¿Cuál era la introducción? Primero somos ¿qué? Seducidos, luego somos conquistados y al final somos poseídos. Si usted quiere saber el título de enseñanza, ahora la voy a dar. Ese es el título. Seducidos, conquistados y poseídos. Dice, voy a leer algo que anoté aquí, tal y como el Señor me lo iba diciendo, decía, nuestro tabernáculo es el más imperfecto de todos. Ya eso lo dije, ¿verdad? Pero es en el más que Él desea habitar y al final el único en el que le interesa habitar. Mientras Jesús estuvo en la tierra, envió al Espíritu Santo de Dios. Y quiero detenerme aquí porque ahora vamos a ver cómo nosotros como tabernáculo nos relacionamos con Dios. Porque hay diferentes maneras en que nosotros nos relacionamos con Dios. Porque Dios abarca un todo para nosotros, Él es una plenitud. Por eso el tabernáculo tenía muchas partes, hay una plenitud completa de lo que es el carácter de Dios ahí. Pero esa plenitud también, como nosotros somos creados a su imagen y semejanza y hemos sido redimidos por su sangre, ahora también nosotros vamos a disfrutar de esa plenitud y de esas diferentes maneras en que Dios se relaciona con nosotros y nosotros nos relacionamos con Él. Luego vamos a ligar esto a lo que es la oración. Y dice, cuando Él envía, nosotros somos su tabernáculo por excelencia. Pero también tenemos diferentes roles y funciones dentro de la eternidad que representamos por Él. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él, aunque siempre es llamado Padre y no Madre, también tiene un amor como el de una madre que junta los polluelos como la gallina los junta. Él también así ama a sus hijos. También a través de Jesús se convierte en el primero de los primogénitos, en nuestro hermano mayor, que a la vez intercede por nosotros y por ser hermano mayor también es protector. Pero al final, y aquí es donde llegamos al lugar santísimo, Él es nuestro novio con el que próximamente nos desposaremos para siempre. Eso es para que usted se emocione. Por lo tanto, cuando llegamos al lugar santísimo y entramos en ese momento de oración con Él, viéndonos como novias, así como las vírgenes sensatas que dice la palabra, se consume por completo el pacto que un día comenzamos a hacer con Él desde que entramos a los atrios siendo seducidos. Dios nunca salta etapas ni procesos. Él a uno los lleva mucho más rápidos, a otro los lleva más despacio, a uno los lleva sumamente acelerados, pero nunca sin saltar etapas y procesos. Él siempre va a comenzar primero por la seducción.
Y no solamente se place en Él seducirnos a nosotros a través de su Santo Espíritu, sino que se deleita en nosotros sentir que lo estamos seduciendo a Él. Ay, no sé. Voy a decir al pastor, no me vuelva a poner. Entonces, en segundo lugar, dice, estoy copiando exactamente como Dios me lo iba dictando. Al velo ser rasgado es el momento donde se consuma totalmente el acto de la intimidad. Ya no hay vuelta atrás. Nos convertimos uno con Él. Y repito eso con la seriedad y el temor que amerita. Una vez el velo fue rasgado, es cuando totalmente se consume el acto de intimidad y ya no hay vuelta atrás. Nos convertimos uno con Él. El pastor nos decía la semana pasada, y también citando el libro que él estaba utilizando de referencia, que el lugar santo es tan importante porque el lugar santo es lo que nos preparaba para el lugar santísimo. Y él decía que en el lugar santo es en el lugar donde lo podemos sentir. Pero en el lugar santísimo ya no solamente lo sentimos, lo vemos, lo palpamos, lo conocemos. Muchas veces nosotros cuando vamos al acto de la oración, que aquí se nos ha enseñado tantas razones por las cuales se ora, los diferentes tipos de oración, diferentes maneras de orar dependiendo del propósito de esa oración. Pero cuando nosotros vamos a esa oración, que es la del lugar secreto, de la que tanto, y no creo que esa casualidad, nos han hablado este año. Y voy a hacer un detente aquí. No creo que sea por pura casualidad y capricho que este año se han enfocado tanto en lo que es la oración en el lugar secreto, porque va a llegar un momento donde tal vez esto que tenemos aquí no lo vamos a poder tener. Gloria a Dios que aún lo tenemos. Nuestra dependencia mayor siempre tiene que ser el lugar secreto. Lo que se hace aquí es un propósito y un rol totalmente distinto que no se sustituye. Pero todo lo que hay aquí se supone que es un resultado de lo que ocurre allá de manera individual de cada uno de nosotros cuando nos convertimos en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Jehová. Y que a la vez entonces Él como tabernáculo perfecto hace morada y nos posee para que nuestro tabernáculo imperfecto se perfeccione en Él. Perdonen que esté hablando tan despacio, es que yo estoy haciendo una digestión de lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Así que, muy importante, Dios creador es nuestro Padre y Él nos dio un diseño de paternidad para cada uno de nosotros. Dios, a través de su Hijo, nos da redención, salvación, amistad y hermandad. Todas son relaciones íntimas. Fíjese que la relación de un padre y un hijo se supone, lamentablemente no siempre es así, se supone que un padre, una madre tenga intimidad con sus hijos. Hay un grado de intimidad, bastante intimidad. Se conocen bastante bien, ¿verdad? Conviven en el mismo lugar, ¿verdad? Pero entonces tenemos la intimidad de un amigo que tiende a ser la persona a la que tú le puedes decir cualquier cosa sin que tú te sientas juzgado. Esa persona que sabe cosas que tal vez tus familiares no saben. Esa persona que dice proverbios que a veces es más que un propio hermano. Y el que nos defiende, como hace Jesús que nos defiende delante del Padre. Le dice, Padre, Padre, acuérdate de mí. Yo soy el hermano mayor y yo morí por él, por ella. Y el Padre se mueve en compasión. Luego tenemos entonces, cuando llegamos al lugar santísimo, que además de intimidad requiere fe, porque cuando nosotros vamos al lugar santísimo, nosotros vamos primero sin saber exactamente con lo que nos vamos a encontrar. Cuando ese sacerdote, ese sumo sacerdote, si era la primera vez que entraba, nunca antes, era la primera vez que le tocaba esa misión de entrar al lugar santísimo, yo me imagino que iba temblando. Porque sabía que era una cuestión
de vida o de muerte, y que no solamente lo afectaba a él, sino que iba a afectar a quién, al resto de quién, del pueblo. Pero ahora que estamos en la gracia, gloria a Dios por su inmensa gracia, pero quiero decir que la gracia, que nos recuerda que nada merecemos, que nada es por mérito, que es porque así a Él le ha placido, pero eso implica que hay una mayor que responsabilidad. Porque la libertad lo que trae es que mayor responsabilidad. Por lo tanto, ahora no se trata solamente de que entremos con temor pensando que nos podemos morir en su presencia. Se supone que ahora sí entramos con temor, pero sobre todo entramos con alegría. Entramos ya enamorados, ya entramos seducidos, ya entramos conquistados para entonces ser poseídos. En el acto de oración pasa exactamente lo mismo. Y a veces hemos hecho oraciones conforme a la palabra. No hemos hecho nada que esté mal. Dios se ha agradado de nuestra adoración y de nuestra oración. Pero tal vez nos falta un detalle que aunque parezca pequeño e insignificante, es el más importante de todos. ¿Cuál fue mi mayor motivación para entrar en ese lugar santísimo? ¿Cuál fue? Porque ahora ya no hay un hombre que interceda por mí. Solamente Jesús es el que intercede. Pero ¿quién se presenta? Yo misma me presento. Usted mismo se presenta. No hay un sumo sacerdote que vaya y diga, mira, te traje hoy aquí a Loida, te traje hoy aquí a Miguel, te traje hoy aquí a María. No, ahora yo me voy y digo, Señor, aquí estoy. Porque ahora me ha dado un acceso directo, directo y total, acceso pleno, directo y total. Algo que nos debe producir gran libertad, gran alegría, pero gran responsabilidad, porque sé que todo que ocurre allí solamente depende de dos personas, primeramente de Él y segundo de mí. Claro, Él siempre hace provisión de gracia, Él siempre hace provisión de misericordia. Por eso siempre hablamos de que es importante que entendamos que aún, si tuvimos el atrevimiento, por decirlo de alguna manera, la osadía de correr y entrar directamente al lugar santísimo sin pasar por el atrio, sin pasar por el lavacro, sin pasar por el lugar santo, y fuimos directamente al lugar santísimo. Y entonces yo dije, ay Dios mío, yo no me purifiqué, ay yo no me lavé las manos, ay como yo voy a entrar así delante de Dios. Dios ya te está diciendo, ¿cuál es el problema? Si ahora tú eres el tabernáculo y yo soy el tabernáculo, en mí está el atrio, en mí está el altar de bronce, el lavacro, en mí está el pan de la propiciación, en mí está el lugar santo y el santísimo. Yo soy todo en uno, porque lo único que se necesita es mi presencia y la tuya. De eso es de lo que estamos hablando. Y es triste a estas alturas que hay gente que aún no ha recibido esto. Que posiblemente están atorados todavía en el atrio. Y se han conformado con lo que hay en el atrio. ¡Ay, qué bueno el atrio! Pero no tienen idea que eso es solamente la envoltura del regalo. Hay otros que llegaron y se lavaron las manos y se sintieron muy contentos y conformes porque ahora se sienten que se lavaron las manos. Ya estoy limpio, tengo las manos limpias. Ahora puedo comer del pan de la propiciación porque ya me lavé las manos. Lo que ocurre es que toda esa simbología tan hermosa, todo ese proceso, toda esa estructura, ahora es todo en una sola y se trata la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu, al cual no podemos ver, pero por fe sí lo vemos. Al que no podemos tocar, pero por fe sí lo tocamos. Al que no podemos tal vez supuestamente hablarle, pero sin embargo le hablamos. Al que supuestamente no nos pudiera escuchar y nadie nos escucha como Él. Tanto que antes de nosotros decirle lo que le vamos a decir, dice la palabra que Él ya sabe cada palabra que va a salir de nuestra boca. No hay cosa más triste que orar con temor, con miedo, mejor dicho. Siempre tenemos que tener temor reverente. Pero lo que sucede es, y digo esto con mucho cuidado porque no quiero ser malinterpretada, Dios es uno solo. Y la Trinidad representa cada una de las partes de su carácter, de su personalidad, por decirlo de alguna manera, de sus roles, de su diseño para el trato con ¿quién? Con nosotros los seres humanos. El Padre es al que tenemos que obedecer.
Jesús el Hijo es al que tenemos que seguir. Y el Espíritu Santo es con el que intimamos. Repito, el Padre, todos son uno, pero para ver lo que representa cada cual, lo mismo que pasaba con el tabernáculo. El Padre es al que le obedecemos. Un hijo puede decir que ama a su papá, pero si no lo honra y no lo obedece, ese padre no se va a sentir amado. Y no estoy diciendo que el hijo no lo ame, es que no sabe amarlo de la manera correcta. Pero el verdadero amor, un padre, una madre, es la honra y la obediencia. El Salvador, el Redentor, el Intercesor, el hermano mayor y nuestro mejor amigo por excelencia, que es Jesús. ¿Qué fue lo que dije que íbamos a hacer con él? Seguirle. Es al que seguimos. Él fue el que dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando yo comencé aquí a hablar al principio, traje primero Juan 19 por una razón. Hay muchas razones por las que nosotros tenemos que orar. Y estoy clara y entendida que estos son tiempos de guerra espiritual. Nosotros tenemos que ser entendidos con los tiempos. Pero sin importar en cuánta guerra espiritual estemos librando y que no es tiempo de bajar la guardia, hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro y que es peligroso si lo olvidamos. Una de las razones principales por las cuales nosotros intimamos en el lugar santísimo con el Señor es para hallar descanso y pastos verdes. Porque ¿cómo usted y yo vamos a poder continuar con una guerra espiritual si no tenemos un lugar y un momento de descanso y de pastos verdes? Jesús dijo en Juan 19, como comencé hablando, que, gracias, ellos son tan bellos, yo soy la puerta, el que por mí entrare, el que por mí, es por él, porque ya el velo fue rasgado. Él es el atrio, hermano, él es el altar, él es el pan, él es el lugar santo, él es el lugar santísimo, él es todo. La madera, eso de la madera y el oro, se me había olvidado ese detalle. El pastor hablaba que la madera significaba el hombre y el oro significaba la divinidad. Pero cuando él dijo eso, a mí me hizo un loading aquí, y yo empecé a apuntar. Y la madera también significa con lo que lo iban a ¿qué? A crucificar. Y el oro significa donde él se iba ¿a qué? A sentar una vez consumado todo. El oro del reinado, que en él estaban las dos cosas a la vez, la humanidad y la divinidad, pero también representa proféticamente que para él volver a sentarse en el trono del Padre y regresar como un rey, iba a tener que pasar por un madero. ¿Y por qué por un madero? Porque al principio todo empezó por culpa de un madero, de un árbol que estaba ahí en el huerto del bien y el mal, del cual no había que comer. Pero había un árbol de la vida también, que ese árbol de la vida no es otra cosa que él mismo. Por eso nosotros, un estudiante a mí me decía, oye, siempre termino hablando de mis estudiantes, mi estudiante decía, Missy, de estar hablando de nosotros. Me decía, maestra, pero ¿dónde estará ubicado el árbol de la vida? Miren, yo no soy quien para decir, sabe Dios, si hay un árbol físico de verdad que vamos a ver. Vamos a montarnos en eso mental picture del pastor, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, yo siempre he creído, y ahora digo yo, móntese en mi viaje un ratito, que el árbol de la vida es él mismo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí, él mismo es la vida. Por eso ellos no necesitaban comer de otro árbol más que de ese, porque el árbol de la vida era lo único que ellos necesitaban en el huerto. No necesitaban nada más, no necesitaban nada más. Y tal vez esta palabra yo, cuando la preparaba, yo sé si ustedes están captando lo que yo quiero traer. Porque yo lo estoy digiriendo todavía, porque cosa es que el pastor le dice las cosas a uno bien tempranito. Usted sabe, tan bello mi pastor. Pero ya yo tenía casi todo anotado. Y yo sabía que pronto si me ponían a hablar, iba a hablar de esto que yo había recibido. Que espero que ustedes también lo reciban. Pero sobre todo yo pienso en las personas que llevan aquí poco tiempo. No necesariamente que vengan de otras iglesias, pero que tal vez conocieron al Señor recientemente. Y que tal vez se sienten muy afanados.
Quiero hablarles a ellos ahora. Ay, que yo no sé orar. Que cómo yo aprender a orar. Que yo quiero orar como fulano. Yo quiero orar como fulano. Que si hablarle en lengua. Que si no me atrevo a ir ante la presencia del Señor. Que yo no sé hacer guerra espiritual. Si ni tan siquiera me ha aprendido el Padre Nuestro. ¿Sabe cuántas cosas? Miren, ellos estarán pasando por su mente que pueden ser livianas para nosotros, pero les puede estar causando una gran tristeza o peso que no deberían estar cargando. Pues en esto yo les digo a ellos, tengan paz, porque sobre todas las cosas, de lo primero que usted se tiene que encargar es que usted se tabernaculice junto con Él. Y Él se va a encargar, porque lo primero que usted tiene que tener es una actitud de que usted va a ir a buscar el rostro del Señor. De que usted se va a consumar ese acto de intimidad para ser totalmente poseído, para que una vez eso pase, usted no pueda volver atrás y usted pueda hallar siempre pastos verdes. Y cuando esa palabra de Juan 10:9 está ahí, es porque es algo continuo, es un pasado, presente, futuro. Es todo el tiempo. Fíjate lo que dice, yo soy la puerta, punto, coma. Importante, las puntos y comas son importantes, hermano. El que por mí entrare, coma, el que por mí entrare, entrar es algo condicional, pero no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, es condicional, se acabó. Ok, luego dice, será salvo. ¿Por qué está hablando en futuro? Porque tienes que primero entrar. La condición es solo una. Entra. Si sientes que todavía te estás disfrutando los atrios, no te angusties, porque estás en un buen lugar. En los atrios hay pastos verdes, en los atrios hay adoración, en los atrios también son sagrados, está la presencia de Jehová. Lo importante es que Dios sabe que tú quieres llegar y pasar de los atrios por todo el proceso para llegar al lugar santo, donde entonces ya tú te sientes más comprometido, ya pasaste la seducción a la conquista, ya están a punto de ponerte el anillo de compromiso. Para que luego cuando tú llegues al momento del lugar santísimo, tú sientes que estás preparado, porque listos nunca estaremos, preparados en Él para poder cumplir totalmente con el sello de ese pacto de eternidad entre tú y Él. Y cuando llegamos a ese lugar santísimo, sobre todo cuando vamos en oración, como ya se consumó ese acto por completo de intimidad donde ya no hay vuelta atrás, ya somos una sola carne, somos uno. Se me reveló, se me quitó una venda de los ojos. Ya mi vida yo no la voy a volver a ver nunca de la misma manera. Eso no es. La vida nunca se vuelve a ver de la misma manera. Por lo tanto, en ese momento, entonces se me revela el Padre, se me revela el Hijo y se me revela el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a revelar al Padre. Pero una vez Jesús ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino a revelar a Jesús, que es por el cual fueron creadas todas las cosas, para Él y por Él, dice la palabra. Porque Él es el nombre sobre todo nombre. Quiero ir terminando, mis hermanos. Créanme que me quiero quedar aquí mucho rato, porque tengo muchas cosas anotadas aquí, porque de verdad que le saqué mucho, pero mucha bendición para mi vida las enseñanzas de los pasados martes. Pero quiero decir esto, hermanos. Cualquier evento o situación que interrumpa esa intimidad quiebra de alguna manera esa relación de pacto. Y esta es la parte de la advertencia de Dios a cada uno de nosotros. Cualquier evento o situación, sea interno o externo, que interrumpa esa intimidad, quiebra de alguna manera esa relación de pacto. Ambas son relaciones de intimidad, la de padre a hijo, la de matrimonio, pero son diferentes tipos de intimidad. Una, como dije, requiere obediencia, pero la otra requiere una total entrega. El padre requiere la obediencia, pero la segunda requiere una total entrega. Si queremos no solamente ser seducidos,
si luego de ser seducidos no nos conformamos con ser conquistados, y yo espero que aquí nadie se conforme con solo ser conquistado, y queremos llegar a ser totalmente poseídos, lo que significa que ahora le pertenecemos totalmente a Él, hoy y para siempre, por los siglos de los siglos, cuidémonos de todo aquello que pueda interrumpir esa intimidad, que pueda quebrar de alguna manera esa relación, que aunque sabemos que se puede reconciliar, podemos pasar por procesos que nos pudimos haber evitado. Amén.